Gracias. Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer el resumen de nuestra clase anterior, del video que estuvimos observando, principalmente de los periodos. No olvidarse Paleolítico, la Edad de Piedra. Y vamos con los periodos. Vamos con el periodo inferior. ¿Qué podemos obtener del periodo inferior? ¿Cuáles eran las ideas? Es el más antiguo. Es el más antiguo, muy bien. Es el que más tiempo toma también. ¿Qué más? ¿Dónde se encontraron las primeras herramientas? Ya, las primeras herramientas elaboradas, ¿con qué material? Con piedra. Obviamente, muy bien. Me parece que esta perspectiva tiene que quedar clara desde la misma palabra, ¿sí? Las herramientas elaboradas con piedra, pero ¿cuál es la característica de estas herramientas elaboradas con piedra? No había mayor trabajo, no había mayor elaboración. Eran simplemente piedras pulidas que permitían utilizarlas como herramientas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Comienzan más? los cultos. ¿Perdón? Comienzan los cultos. Ya, pero eso en el Paleolítico medio. En el Paleolítico inferior todavía no. El culto como tal a partir del Paleolítico medio. Otra característica del Paleolítico inferior. Existían las glaciaciones. Ya, estamos hablando principalmente de esta terminación de la glaciación, hablando primordialmente del tema de que la glaciación va comenzando a terminar, comienza un cambio importante dentro de la consideración de lo que es en general la perspectiva de la época. ¿Qué más podemos nosotros enunciar? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué grupo humano es el que estaba involucrado aquí? Homo erectus. Principalmente hablamos del Homo erectus, pero hay la mayor cantidad de especie de los homínidos. Entonces, como es el periodo más largo, y eso no hay que olvidarse, como es la perspectiva más larga de estos tiempos entre las divisiones de el Paleolítico, entonces hay que considerar que aquí van a estar la mayor cantidad de la especie de los homínidos. ¿Algo más sobre esta consideración, sobre este tema que recuerden, que se acuerden del video, que hayan anotado, que hayan puntualizado? La existencia del fuego. Ya, uno de los elementos importantes y que no debemos olvidarnos es que aparece el fuego. ¿Por qué va a ser muy relevante esto? Primero, se está dando estos procesos finales de la glaciación y la forma en la cual sobreviven los homínidos es gracias al descubrimiento del fuego, que les permite ir llevando esta consideración para poder sobrevivir principalmente. No nos olvidemos entonces estas dos consideraciones, la mayor cantidad de los homínidos están en este periodo porque es el más largo, principalmente hablamos del Homo erectus y del Homo habilis. ¿Cuál es la diferencia entre estos homínidos? Estos diferentes homínidos. ¿Cuál creen que es la diferencia principal? Habilis. ¿Cuál será la diferencia que tiene el Homo erectus con el Homo habilis? Pensemos, por obvias razones, ¿cuál será la diferencia? La evolución. ¿Perdón? La evolución. Evolución. ¿Pero qué evolucionó? Sí y Su no. forma de pararse. No tanto. La evolución en los homínidos está determinada necesariamente por el cerebro. El que nos podamos parar de forma recta y también el Homo erectus determina la consideración de uno de los elementos más importantes, la espina dorsal, que está conectada directamente con el cerebro, que es el transmisor, la columna vertebral de cada uno de los elementos sensoriales hacia
el cerebro. Por lo tanto, el elemento fundamental va a ser el cerebro. La determinación de la capacidad craneal determina, es así, la evolución. Entonces, dentro de estas consideraciones, tomar en cuenta eso. En general, la perspectiva del Paleolítico inferior está, me parece, bastante comprendida. Vamos con el Paleolítico medio. ¿Cuáles eran los elementos del Paleolítico medio? Aparición de la cultura musteriense. Ya, se comienza la cultura musteriense, comienza la elaboración de estos elementos que son mayormente el sentido, podemos nosotros denunciarlo como la diversificación de las herramientas, para qué sirve cada cosa. ¿Qué más podemos nosotros enunciar? Comienzan a vivir en cuevas, cavernas, lo que llamaron hogar. Ya, eso era lo que pudimos nosotros observar, que comienzan a vivir en cuevas y la diversificación de las herramientas les va permitiendo puntualizar para qué sirve cada cosa. El fuego que fue inventado, que fue descubierto en el Paleolítico inferior, le permite al ser humano ir guiando esta perspectiva. ¿Cómo decíamos que se llamaba ese lugar donde estaba destinado a encenderse el fuego? ¿Alguien sabe cómo se llama el lugar donde está destinado directamente a que el fuego se encienda? ¿Qué nombre tiene? Hogar. Comienzan a tener la idea y la conformación de este elemento. El hogar es el sitio destinado a encender fuego. De ahí la singular frase de calor de hogar. La perspectiva del hogar es propiamente el sentido del relacionado con el fuego. Y la diversificación de las herramientas también les permite tener varios elementos. Este hogar está determinado principalmente en las cuevas, como ustedes ya lo enunciaron. Elementos también del Paleolítico medio. ¿Qué más podemos nosotros destacar? Ahora sí son los cultos. Aquí sí comienza a darse ya directamente el culto. Sobre todo, uno de los elementos importantes, los entierros, que es una manifestación de carácter religioso. Ya le dan sentido a la muerte, le dan sentido al hecho propio de la muerte. Se va comenzando también, además de este elemento, a manifestaciones de carácter artístico, No tan elaboradas como en el Paleolítico superior, que ya se da el arte como tal, que es parte de la cultura, pero manifestaciones de este carácter, ¿sí? ¿Cuál es el homínido que está primordiando aquí? El hombre neandertal. El hombre de Neandertal o el Homo neanderthalensis, ¿sí? Este hombre de Neandertal. O el Homo neanderthalensis. Aquí ya se van perdiendo un poco las perspectivas de tener tantos homínidos, van primordiando sobre todo el hombre de Neandertal y va apareciendo otra especie, la especie que dominará el Paleolítico superior. ¿Cuál es esa otra especie que irá apareciendo en el Paleolítico medio? El Homo sapiens. El Homo sapiens, nosotros. El Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, el Homo sapiens comenzará ya a irse conformando dentro de esta perspectiva. Como les digo, nuevamente, Homo erectus, Homo sapiens, del hombre de Neandertal, el Homo neanderthalensis. ¿Qué diferencias va a tener particularmente? La capacidad craneal. El cerebro es fundamental para la conformación de todos los homínidos, para
todos estos seres humanos, para todas estas razas de seres humanos que pueden existir en esa época. Posteriormente dominará el Homo sapiens y desaparecerán los demás. Claro, entonces el medio, el paleolítico medio. El paleolítico superior ya comienza a tener una elaboración mucho más avanzada. ¿Qué decimos sobre el paleolítico superior? Elementos importantes del paleolítico superior. ¿Cuáles son los elementos importantes del paleolítico superior? Se dan cuenta que si es que perfeccionan más el golpe con la piedra pueden obtener un mayor filo y con eso comienzan a cazar animales más grandes. Perfecto. ¿Y cuáles serán la perspectiva de las herramientas? No será ya solo la piedra, sino que comienza también la utilización de hueso. Ya vamos a identificar esto, pero justamente eso, esto les permite, gracias a perfeccionar la perfección de el pulido, del tallado, de la consideración propia de las herramientas. Ya en el paleolítico medio había la diversificación de herramientas. Esto sirve para una cosa, esto sirve para rasgar, esto sirve para cortar, esto sirve, qué sé yo, para algún tipo de elementos. En cambio, ya en el paleolítico superior les interesa más la perfección de cada una de estas herramientas, ¿sí? Finalmente, el paleolítico superior, como ya hemos visto, es la perspectiva principal del Homo sapiens y se introduce aquí, sí, este término que ya no puede irse olvidando, el concepto de cultura. ¿Cuáles son las manifestaciones propiamente de la cultura? El arte, la religión, las decoraciones en cada uno de estos elementos. Este es uno de los elementos importantes. En el paleolítico medio podemos hablar de manifestaciones, es decir, elementos que se parecen, pero no llegan todavía a esta consideración. En el paleolítico superior sí ya está directamente el criterio de la cultura. Ya van. ¿Y qué entendemos principalmente como cultura? Dándole identidad a cada uno de los elementos que hacemos. Le damos principalmente sentido a la realidad. Esto es cultura, dar sentido al criterio. Si me ayudan, ¿cuál es el siguiente, ya con este resumen rápido de lo que hemos visto, cuál es el siguiente tema que tenemos? De lo que han anotado, por favor. Arte paleolítica. Ya, vamos a ver el arte en el paleolítico. Vamos a visualizarlo en un video de forma rápida, pero necesitamos puntualizar. El arte paleolítico se desarrolló durante la etapa superior. Esto es propio del paleolítico superior. No olvidarse, porque aquí es una manifestación propia ya de la cultura. ¿Cuáles son los elementos que se encontraron? Hay dos modalidades del arte paleolítico. Lo que es propiamente las pinturas, que se llama arte rupestre, que ya lo vamos a ver, y unas pequeñas esculturas, un arte escultórico, pero principalmente lo vamos a evidenciar con pequeñas figuras. ¿Dónde está mayormente la fuerza del arte en esta época? Aquí en el arte rupestre. ¿Qué son las manifestaciones de las pinturas en las cavernas? Dentro de estas dos consideraciones, si bien el arte paleolítico fue elaborado en zonas dispersas entre Europa y Asia y África, solamente han sobrevivido una buena cantidad de elementos en España y Francia. Ya lo vamos a ver en el video puntualmente, pero hay muy poco que se ha podido rescatar del arte rupestre, que principalmente estaba en Eurasia
de Europa y Asia y en África, pero muchas de estas cosas se han perdido, sobre todo por la separación de los continentes, la separación del territorio que antes era uno solo, la Pangea. Sí, entonces vamos a intentar evidenciar esto. Sí, me ayuda, profe, parándole un rato el video para ver estos videos. Entonces, chicos, ¿cuál era el objetivo del arte? Según lo que ustedes pudieron evidenciar en el video. ¿Cuál era el propósito de este arte rupestre, del arte propiamente de la prehistoria? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Cuál era el objetivo? Dar a conocer las ideas y los animales que vivían en ese tiempo que hoy en día ya están extintos. Ya. Una de las interpretaciones es esa, y principalmente mostrar lo que ellos veían. ¿Qué más? ¿Qué más podemos nosotros sacar de ahí? ¿Quiénes somos y cómo vivimos? Ya es evidenciar, mostrar cómo se vive. ¿Por qué razón lo hacen? ¿Por qué razón lo hicieron? ¿Por qué el humano hace arte? Trata de expresar justamente la perspectiva y la visión de cómo vemos la realidad, cómo vemos el mundo. ¿Qué más podemos nosotros interpretar del arte paleolítico que lo pudieron observar ahí? ¿Qué les dicen esas imágenes del arte rupestre? Que querían comunicarse. Una de las interpretaciones, porque encuentran patrones comunes, como la mano que vieron ustedes, que son patrones que se van dando en algunos lugares, puede ser que querían comunicarse, dar algún significado, que podría ser el principio de una perspectiva de una comunicación de carácter escrito. ¿Qué más? ¿Qué más podemos obtener de aquí? Su cultura, lo que hacían y los animales que cazaban. Ya, perfecto. En eso quedamos claro, que es la perspectiva de cómo ven. Pero algo dice el video al final sobre el arte del paleolítico, de la época del arte rupestre, de la época de la prehistoria, como lo dicen ahí. Que principalmente el ser humano siempre está preguntándose, está cuestionándose cómo es realmente el mundo, cómo yo lo interpreto, cómo entiendo la realidad, cuál es el sentido. Está buscando siempre sentido. Este carácter de sentido, como decíamos anteriormente, que conforma la cultura, va conformando directamente el pensamiento de este grupo que sobrevivió, el Homo sapiens. Será aquel que vaya dando sentido a la realidad. A cada uno de los elementos importantes le comienza a dar significado. Esos objetos que ustedes ven, sí, es lo que ve el ser humano, pero ¿por qué los otros homínidos que estuvieron tal vez en el Paleolítico Medio, sobre todo el hombre de Neandertal, no tuvo directamente esta conformación, o si la tuvo tal vez no fue tan elaborada como la del Homo sapiens? Sin mayor especulación, ya que no tenemos todos los datos, porque si ustedes vieron, solo se encuentran en Francia y España la mayor cantidad de obras de arte rupestre, pero por lo menos sabemos que el Homo sapiens comienza a preguntarse, a cuestionarse, comienza a dar o a querer dar sentido a la realidad. No es solo lo que veo, sino también cómo lo veo, qué entiendo. Si se dieron cuenta, muchos de los elementos estaban asociados a la piedra misma, es decir, tallaron y pintaron alrededor de los objetos, dándole un sentido. Vamos a terminar ahí sin antes hablar directamente de las herramientas. Desde ustedes, desde su punto de vista, no hablo de una definición de carácter etimológico, sino desde su punto de vista, ¿qué es el paleolítico? No hablo directamente de la palabra, de la etimología, es decir, no es la edad de piedra, solo la edad de piedra, sino qué es realmente el paleolítico, qué es esta etapa de la historia. Con eso terminamos